lo que decía, ¿no? Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a un café virtual con Milko. Espero que se encuentren muy bien y lleno de energía. Hoy vamos a conversar acerca de las señales de acción de las emociones, como parte del desarrollo y crecimiento personal. Yo soy Milko Barandiarán, yo soy economista, life coach y terapeuta holístico integral. Y el día de hoy me acompaña Sandra Gómez desde España. Ella es coach ontológico enfocada en la gestión emocional y familiar. Hola Sandra, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí y compartir este espacio contigo. Hola Milko, buenas tardes. Bueno, aquí son buenas tardes. Allí no lo sé. Pues un placer estar aquí y muchas gracias por tu invitación y por este café. Gracias a ti Sandra. Bueno, y los que se van conectando, ¿no? Poco a poco uniéndose a este envío. ¿Qué te parece si comenzamos una vez, Sandra? Y quiero comenzar con una pregunta, ¿no? Para que te vayan conociendo, ¿no? ¿De dónde parte Sandra? Bueno, Sandra fue una niña solitaria, vivió en una familia normal, un padre ausente, una madre exigente y, y una hermana un poco toca pelotas, ¿no? Ella, se llevó toda la atención. Entonces yo era muy buena nena y me apartaba. Entonces, bueno, nací en mucha introspección, con muchas preguntas raras que me hacía de pequeña y que fui esas respuestas que no encontraba de pequeña vinieron poco a poco a medida que iba creciendo, ¿no? Y entonces, bueno, ¿de dónde parte? Pues de una niña solitaria. Sandra parte de una niña solitaria que le gustaba mucho ayudar a las personas y a Ujú. escucharlas. Ok. Y ahora, ahí es donde partió. Y ahora, ¿en qué momento te encuentras el día de hoy actualmente, Sandra? Pues a día de hoy, explotando esa virtud, porque es una virtud el hecho de saber escuchar, el hecho de tener una buena escucha activa, explotando esta virtud, pues me encuentro en un punto de vida en el que siento que estoy desarrollando mi misión de vida, ayudando a personas a, a través de un proceso personal, aunque yo no haya venido de una familia destructurada, bueno, un poco sí, al final sí, pero no sufriendo grandes traumas, los Ujú. propios de una niña, sí con un alto nivel de comprensión. Entonces ahora me encuentro en un punto de mi vida que siento que estoy pletórica, estoy empoderada, siento que puedo ayudar y ahí estoy, en plena misión de vida. Excelente. No, eso es lo mejor de todo. ¿Y hacia dónde se dirige entonces Sandra ahora? Ya pasó de esta niña solitaria, ya está ahorita ¿cómo se llama? En su misión de vida, en su propósito de vida y como que en plena misión de vida, mejor dicho, ¿no? ¿Y Sí. hacia dónde se dirige? Pues ahora me dirijo a ayudar a muchas más mujeres. Ujú, Tengo creado un programa que es muy potente ujú. y el camino es hacia ahí, ¿no? Hacia poder ayudar al máximo de mujeres posibles que lo están pasando mal, que sienten que no son nadie, porque ostras, cuando entramos en creencias limitantes o creencias de identidad, de yo no sirvo, yo no puedo, te hunden la miseria. Y como yo he pasado por ahí, mi misión es ir hacia ayudar al máximo de mujeres posibles a empoderarse, a sentirse plenas, a vivir una vida con sentido, a salir del sufrimiento y al final a ser felices, porque venimos aquí a esta tierra, ¿no? Venimos a experimentar la vida, pero a través de la felicidad, no a través del sufrimiento, ¿no? Entonces, trascender el sufrimiento y llegar a la felicidad, eso es realmente haber aprendido todas las lecciones que hemos venido, ¿no? Ahora, para mí, no sé qué piensas tú al respecto, eh, el sufrimiento es opcional. El olor es, Sí, el olor es parte de la vida, ¿no? Pero porque es parte de un aprendizaje que tienes que pasar. Pero el sufrimiento no. El sufrimiento es selectivo, ¿no? ¿A qué voy con eso, no? Y me gusta siempre ponerlo bien o marcarlo bien, pues, ¿no?
el olor en cualquiera de sus etapas, ¿no? Ya sea, y lo pongo lo más físico porque me parece lo más fácil de entender, pues, ¿no? Pero puede ser físico, mental, emocional, espiritual, si lo quieren ver así, pues, ¿no? Pero, digamos, cuando tú tienes un dolor físico, o sea, tú te caes, ¿no? Y te golpeas la mano, sabes que ha comenzado en ese momento y sabes por qué. Sabes, también ves el proceso porque el dolor te va doliendo en un momento al principio más, quizás se va poniendo de colores, hasta que en un momento desaparece. Ese es el fin del proceso, del dolor. Ahí terminó el proceso. Y ese mismo proceso del dolor pasa en cualquiera de las otras tres etapas. Igualito. ¿Qué pasa con un sufrimiento? Es, es el dolor, pero cuando le metemos mucha cabeza, como digo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la diferencia? Es que no tiene un fin. Porque sigues pensándolo y pensándolo y haciendo el dolor así, cada vez más grande. Correcto. Lo haces Pero a eterno, ¿no? desde la mente lo vas retroalimentando. Por eso digo de ayudar a las personas a salir del sufrimiento. El Total, dolor hay que pasarlo, es una emoción que hay que vivirla, experimentarla y luego dejarla atrás. Pero muchas veces tendemos a retroalimentar ese dolor que al final termina convirtiéndose en sufrimiento y eres incapaz de salir de ahí porque estás constantemente retroalimentando en bucle pensamientos autodestructivos que lo único que hacen es meterte aún más en el sufrimiento. tal Así es. cual. Y como tú dices, ¿no? Y lo estás alimentando, ¿no? O retroalimentando, pues, ¿no? Y obviamente, y yo digo que, yo siento que a veces encima ese dolor que era así, llega un momento que lo sigues, como lo sigues alimentando, sigue creciendo y se desproporciona, porque lo que era así en ese momento, en verdad llega un momento que ya no tiene ni siquiera sentido, ¿no? Entonces, claro, pero tú lo sigues viviendo igual y hasta diría hasta peor que la primera vez. O sea, entonces se hace enorme en todo sentido, ¿no? Te sientes más peor, te hace más daño. Y yo digo, también otro lado, ¿no? Que también me dicen, ¿no? El olor obviamente es un tema, te está enseñando algo, hay un aprendizaje dentro de eso, ¿no? Es un tránsito que tienes que pasar, ¿no? La pregunta es, cómo sabes si ya lo pasaste? ¿No? Entonces le digo, muy fácil, cuando ese dolor realmente se transforma en sabiduría, o sea, lo has incorporado a ti, ahí cambió ese dolor. No te digo que no te vas a volver a pasar, no te digo que nunca más vas a tener dolores, no, sino que simplemente has aprendido de eso. Cuando vuelvas a transitarlo, definitivamente va a ser muy distinto. Es más, quizás, no te digo que tampoco ni siquiera cometas errores. Lo más probable es que cometas menos errores. Te va a doler mucho menos. O quizás simplemente ya no lo cometas. ¿Pero por qué? Porque lo has incorporado a ti. Esa es tu parte de sabiduría del dolor, ¿no? Pero, Correcto. pero es parte del proceso. ¿Y a qué voy con eso? Que hay mucha resistencia, Sandra. No sé si te ha pasado que la gente como que más se centra es, ya no quiero sentir esto, ya no quiero sentir esto, y no se da cuenta que realmente vive en esa resistencia. Lo transforma en sufrimiento y lo hace eterno. Cuando realmente siéntanlo. O sea, tienen que transitarlo. Claro. Claro, lo que sucede ahí cuando, como tú bien dices, cuando hay personas que no quieren sentir ese dolor, bajan el volumen de esa emoción y lo tapan pues viendo Netflix, bebiendo alcohol, tomando drogas, excediéndose en el sexo, en la comida. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que si no se atienden las emociones, al final, de forma inconsciente, las emociones quieren salir porque están ahí diciéndote algo, están ahí para que tú las atiendas, pero si lo que haces es reducir el dolor tapándolas con otras cosas, al final eso es como una olla express. Entonces, cuando llega una etapa de tu vida, que suelen ser a esos 40, 45 años, la típica crisis, ahí explotan todas esas emociones que no has podido gestionar. Entonces, claro, cada emoción tiene un mensaje y un significado que cuando los conoces y de forma consciente te paras a analizar qué significa esto, qué me está diciendo esta emoción y qué mensaje me trae, es cuando poco a poco vas haciendo ese trabajo de crecimiento personal y aprendiendo de lo que estás sintiendo. Por eso es tan interesante conocer las señales de acción de cada emoción. Y siempre te avisa, el cuerpo siempre te avisa, ¿no? Lo hemos conversado en un momento, ¿no? El cuerpo siempre te avisa, eso no es que no sé, no pasa, no lo entiendo, no, el cuerpo te avisa. Yo siento, ya miras tú, es que no le hacemos caso, no le prestamos atención. Esa es la diferencia.
pero que el cuerpo te avisa lo que estás sintiendo en ese momento, o que estoy comenzando a sentir tal emoción, siempre. Y hasta que me siento incómodo, ¿no? O sea, tanto las buenas como las malas, ¿no? Entonces digo, si ya tienes esta alerta, porque para mí es una alerta, para, cambia, analízalo, cuestiónalo, decir, ¿qué pasó? Y luego hago un ejemplo, ¿no? Imagínate, yo estoy ahorita conversando con Sandra y, ojo, no es un tema, no es buscar culpable, sino es entenderte, ¿no? Entonces, podemos estar conversando de lo que sea y en un momento siento algo distinto de lo que estaba sintiendo con Sandra, ¿no? O sea, puede ser tranquilidad, puede ser felicidad, lo que sea. Y en un momento siento algo distinto, ¿no? Entonces ahí podría parar y decirle, Sandra, me das un minuto, ahorita vengo. A un corte, ¿no? Puede ser, sí, abrupto, pero es necesario para que tu cuerpo, tu mente se reencuadre. Y hago ese análisis. ¿Qué pasó? ¿Fue lo que me dijo Sandra? ¿Fue una palabra? ¿Fue el tono de voz? ¿Qué fue? Porque todo estaba bien hasta que algo sucedió y yo sentí una tensión en mi cuerpo, ¿no? Entonces, te ayuda, obviamente eso es práctica, no es la noche a la mañana, ni nada por el estilo, eso es práctica para decir, ¿qué pasó, no? Y comenzar a autoanalizarte, autocuestionarte y ver por algo esa palabra, ese tono de voz, esa forma, el gesto que hizo Sandra o lo que pasó en ese momento, ¿no? O todo sumado, hizo que yo reaccionara así, por algo. Obviamente hay una herida, hay un conflicto que me está moviendo hacia ese punto, pues, ¿no? Entonces ahí viene el autoanálisis, decir, oye, ¿qué pasó? Ok, ha pasado esto, sentí esto, mira, fue esto. Y sobre todo, ¿qué emoción es? Porque, oye, ya, me moví, pero ¿qué pasó? ¿Fue estrés? ¿Fue frustración? ¿Fue culpa? ¿Fue miedo? ¿Fue ansiedad? ¿Qué fue? ¿No? Es como, por eso regreso siempre al mismo ejemplo, ¿no? Como la película Intensamente, ¿no? Que las emociones están peleando ahí. Yo quiero, como que tener esa prioridad, pero nos pasa. Es tal cual la película. La película creo que lo explica, siento que lo explica demasiado bien, ¿no? Es lo que nos pasa. Imagínate, eso era cuando tenías 14, 15 años. Imagínate ahora que tenemos 30, 40, 50, 60 años. Hay N cantidad de emociones ahí jugando, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú, Sandra? Bueno, yo cuando empecé a investigar con el tema de las emociones y me di cuenta de que cada emoción tiene un significado y un mensaje, te resulta mucho más fácil hacer ese trabajo que tú dices, ¿no? Cuando Mm, tú, por ejemplo, tú dices, ¿no? Ostras, estoy hablando con Sandra y de golpe siento algo, ¿no? ¿Qué siento? Pues a lo mejor siento enfado, ¿no? ¿Qué me está diciendo a mí el enfado? ¿Qué significa el enfado? Pues si partimos de la base de que el enfado, su significado es de que creo que esta persona me está retirando el amor o está incumpliendo una de mis normas, ¿vale? mm, Si yo, por ejemplo, pues te digo una palabra malsonante, a lo mejor por el tema de idioma simplemente, ¿no? Que a lo mejor pues las palabras en cada sitio pues tienen un significado distinto. Yo digo una palabra que para ti es malsonante y a ti eso pues te enfada. ¿Por qué? Si tú sabes que el enfado significa que están incumpliendo una de mis normas, pues decir, vale, Sandra ha dicho esta palabra porque para mí esta norma, esta palabra, no se debe utilizar. Entonces, bueno, ahí qué te está diciendo el enfado. Revisa esas normas. Entonces, si tú entiendes que yo soy de otro país y que el vocabulario es distinto, pues puedes entender de que, pues para mí, decir tal palabra no es ofensivo, pero para ti sí. Entonces tú entiendes que no es que yo haya roto tus normas, sino que simplemente no las conozco. Y ahí tu nivel de enfado puedes gestionarlo, ¿entiendes? tal cual. Cuando tú conoces el significado y luego el mensaje que te trae, ¿no? El enfado es revisa estas normas, porque igual tienes normas que tú ni siquiera tienes a nivel consciente, sino que están en el subconsciente porque para ti siempre todo ha significado de esta manera, pero no eres consciente de exactamente de las normas que tú tienes. Entonces, cuando las analizas, dices, bueno, quizá esta norma ahora ya está desfasada o quizá ya no toca, ¿no? O es quizá muy exagerada, ¿no? Entonces, bueno, es ir poco a poco analizando. Es muy importante saber el significado y el mensaje de cada emoción. La del enfado es esta. O te están retirando el amor, crees que te están retirando el amor, por eso te enfadas, o crees que están incumpliendo tus normas,
Revisa esas normas. ¿Cómo lo ves? Es que tal cual. O sea, y me ha gustado tu ejemplo porque sí pasa, ¿no? Y, a ver, en este caso, luego estamos hablando el mismo idioma. Pero como tú dices, ¿no? Sí, Simplemente por estar en dos países distintos o venir de dos países distintos, hay ciertas cosas, hay ciertas palabras que se pueden, pueden tener otro significado por costumbres. Puede ser no solo el país, sino hasta por temas familiares. Son costumbres distintas, ¿no? Entonces, puede sonar distinta, le podemos dar otro significado, otro peso, ¿no? Entonces, ahí tu cuerpo va a reaccionar por una palabra. No significa que por eso ni Milko ni Sandra es malo, o ha hecho algo malo necesariamente. Y ahí viene el otro tema, ¿no? Te pregunto, o sea, si en ese caso, Sandra, ¿qué significa para ti esto? Ah, mira, porque justamente ha pasado esas normas, una creencia que tienes, un valor que tienes, un hábito que tienes, entonces, pero viene ese cuestionamiento, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Entonces, ah, bueno, Sandra, vale, entonces, ¿eso qué significa? Y te voy a poner un ejemplo, no, no significa, y porque lo viví, ¿no? O sea, te voy a poner de manera graciosa, ¿no? En España es común decirle a los departamentos, decirle piso. sí, Lo dicen piso como algo normal. Para mí el sí. piso es donde yo camino, nada más. No tiene otro significado más, no, porque a veces hay palabras que le pueden tener dos, tres significados, pues, ¿no? Este, entonces, cuando yo estuve en España viviendo un par de años y regresé, ¿no? Yo hablaba, ya estaba acostumbrado a decir ciertas palabras, pues, ¿no? Y parte de eso era, por ejemplo, el piso, ¿no? Entonces, yo cuando hablaba con mis amigos, con mi familia, decía, sí, bueno, el piso, y todo el mundo me miraba con una cara rara, y yo, pero, mijo, no entiendo cómo estás con el piso y estás hablando de esto del piso. ¿No? Entonces, pero sí vean, en este caso no era enfado, era extrañez, porque no Claro, me entendían, pero claro, para ellos decía, oye, pero ¿cómo puedes decir que a tu piso le pasó esto? Ah, le dije, ok, discúlpame, lo que pasa es que piso es departamento. claro. No es Esta no es piso que una tú palabra tienes. ofensiva, ¿no? Lo que tú dices ahí, pues había una extrañeza. Pero, por ejemplo, yo que sé, una palabra, ahora no sé, sé que en algún país sudamericano, por ejemplo, utilizar la palabra culo, que aquí pues no es tan malsonante, es muy ofensivo. Puede ser No malo, sé exactamente. sí, No, puede no. ser ofensivo. Entonces, claro, si yo te digo, ay, mira, me duele el culo porque estoy mal sentada, ¿no? Y para ti culo es ofensivo, hostia, ¿qué está diciendo Sandra ahora, no? Y me enfado porque ha utilizado esa palabra, ¿entiendes? ¿Vale? Tal O cual, sea, claro, el tema del piso, pues bueno, no es ofensivo porque, bueno, simplemente es una interpretación que se le da a esa palabra, pero otra palabra malsonante, uf, ¿no? Como has puesto el ejemplo de que estábamos hablando, pues sí podría ser ofensivo y enfadarte, ¿no? Cuando hablo del enfado, pues hablo a nivel general, ¿no? Que alguien no te dé los buenos días cuando para ti es una norma, que todo el mundo sea educado, o que en casa, por ejemplo, pues que la pareja no baje la tapa del váter cuando a ti en tu casa te han enseñado que es así y a ti eso que si no se hace te enfada. correcto, Entonces, bueno, cuando te enfada, pues lo lógico es compartir ese enfado con la persona implicada y decir, oye, que a mí me gusta esto y tal. Entonces, bueno, cuando hay comunicación, pues las cosas son más fáciles, ¿no? Porque al final los enfados también vienen por una falta de comunicación, ¿no? correcto. Sí, sí, Cuando no hay comunicación y no se conocen las normas de la otra persona, pues te enfadas. pero Sandra, a ver, si así nomás, digámoslo así, ¿no? Si el hecho de convivir con alguien es complicado hasta cierto punto, porque son dos personas que están tratando justamente de unir esos hábitos, esas costumbres, esas formas, ¿no? No, imagínate ahora que sean de dos países distintos. No digo que no se pueda, obviamente que se puede, pero tú has hablado de un tema muy importante, la comunicación. Justamente pesa mucho y creo que hace pesar mucho más el tema de comunicarnos, porque venimos justamente de dos costumbres muy distintas. Claro, una cosa es que yo te conozca y te obviamente conozco si estamos viviendo juntos, hasta ni siquiera como pareja, hasta como roommates, hasta como compañeros, implica también eso, esa comunicación porque tenemos costumbres distintas, sumado al tema de los países, ¿no? Pero pasa algo ahí interesante en la comunicación, ¿no? Y yo veo ahí dos caminos, ¿no? Si tú dudas, porque obviamente vas a dudar, ¿no? En una situación, en una frase que tú me menciones, por ejemplo, volviendo a ese tema,
el camino está ahí. Y lo que normalmente pasa es que dentro de esa duda, o nos vamos a la parte de asumir y suponer, o la otro camino es te pregunto. Ahí están los dos caminos, ¿no? Entonces, no sé si te ha pasado, yo siento más que la gente automáticamente a veces se va al primer camino, ¿no? De suponer o asumir. Digo, no, pregunten. Es tan fácil como eso, ¿no? Sandra, ¿qué significa para ti? ¿O te molesta esto? Sí, mira, Milko, a mí me molesta esto, pasa esto, el váter, o no lo sé, pues, ¿no? De esta manera. Ah, perfecto. Entonces ya soy consciente de eso y puedo hacer estos cambios, mejoras, o por lo menos ya tengo una mayor responsabilidad, porque antes no lo sabía. Pero no sé por qué preferimos esa parte de asumir y suponer, que yo creo que para mí te manda al lado oscuro completamente. Porque esto es irreal, ¿no? En tu Claro, mente, ¿no? claro, cuando no hay una buena comunicación, hacemos eso, hacemos interpretaciones, suposiciones. Entonces, claro, si tú no conoces las normas de la otra persona y la otra persona no conoce las tuyas, pero ya no solo a nivel de pareja, sino a nivel de amistad, a nivel de familia, a nivel de padres e hijos, o sea, cuando no se expresan tus normas, pues es fácil que la otra persona las rompa y se genere en ti un enfado. Entonces, claro, si tú quieres que la convivencia sea adecuada, que las relaciones de amistad sean bonitas, que la relación de pareja pues sea de amor, pues hay que comunicar. Entonces, si tú tienes unas costumbres, unas normas y no las expresas, es muy fácil que el otro las rompa y a ti te entre el enfado. Pero entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Que no digo culpa. ¿De quién es la responsabilidad? Pues es mía. O sea, si yo me enfado por algo que yo no te he expresado, la responsabilidad es mía. Decir, oye, Milko, que a mí me gusta que esto sea así o de esta manera. Oye, pues, y tú me contestas, oye, pues yo tengo que hacer esta costumbre, pero como para mí no es tan importante, pues oye, te doy este capricho. Y así pues la relación es más fluida. Al final, la base de todo es la comunicación, ¿vale? Para evitar los enfados, entendiendo que el enfado significa incumplen mis normas, pues voy a expresar mis normas, voy a expresar lo que me hace sentir bien, lo que me hace sentir mal, para que la otra persona lo sepa y pueda cubrir mis necesidades. Igual que al revés, ¿no? O sea, que yo pueda cubrir las tuyas también. Y de esta manera evitar el enfado. Y si aún así hay cosas que te siguen enfadando, revisa qué es lo que hay detrás de ese enfado. Es que por algo justamente está saliendo, ¿no? Pero entonces ahí está la parte importante. Y tú que ves mucho tema familiar, claro, ya no solo es entre la pareja, porque eso es una comunicación, ahora es comunicación entre la pareja y con los hijos, entre los hijos y de los hijos hacia los padres. O sea, son diferentes tipos de comunicación, pero la base sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, yo también es entenderte, entender a mi pareja y entender a mis hijos, ¿no? Y salir de esa parte de suposición, de esa parte de interpretación, porque al final es eso, no te lleva a un lado oscuro y real. Y a veces yo lo siento como que es tan fácil de sentarme y decir, como tú has dicho, ¿no? Sandra, a ver, explícame, ¿qué te entiendo? ¿No? Quiero entenderte, ¿no? Entonces, y tú me explicas, mira, yo siento esto, me parece así, yo lo veo de esta manera, tengo esta opinión, o lo siento de esta forma. Ah, perfecto, yo lo siento así. Entonces, se genera esa comunicación, ese entendimiento, porque y encima te conozco más. ¿No? Y esa responsabilidad, ¿no? Definitivamente, ¿no? Pero hay algo también importante que lo leí hace poco, es que me pareció genial. Realmente, eso por una psicóloga que lo que decía es que cuando estás en esa fase de discusión, ¿no? Que por ahí lo mencionaste, es que realmente una discusión no debería durar más de 10 minutos, porque vas directamente a decir, pero desde mi punto, el tema es que normalmente las discusiones comienzan más como un tema acusativo, ¿no? Tú, Sandra, porque me hiciste, porque ya comenzó mal. Yo me siento así y debería ser más directo, ¿no? Como parte de la comunicación, justamente lo que estamos conversando, pues, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante lo que planteaba esta persona y obviamente leí toda la razón de que, verdad, que si fuera así, las relaciones también cambiarían mucho, porque parte desde mi punto de decir, Sandra, yo me siento así, o me genera tales sensaciones o tales emociones por esto, esto, esto. Ya está. Pero muchas veces pasa todo lo contrario. Yo te acuso y encima es como que me descargo.
¿no? Y doy muchas vueltas, y entonces la discusión de 10 minutos se transforma en eterna, básicamente, ¿no? Claro, porque fíjate que estás diciendo yo te acuso, ¿no? Ahí entra la manipulación de la culpa, la emoción de la culpa, ¿no? Tú me haces sentir eso, ¿vale? Entonces, cuando yo te culpo a ti, la persona que recibe esa culpa, teniendo en cuenta que la culpa es creer que he hecho algo malo, Ujú, ¿vale? Este es el significado de la culpa, creer que he hecho algo malo, que además existen tres tipos de culpa. Está la culpa real, ¿vale? La culpa real es realmente hacer algo malo sabiendo que lo estás haciendo, ujú, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el mensaje de la culpa? Comprueba que lo que has hecho ha sido a conciencia, lo has hecho mal, y en el momento en que te sientes culpable, ¿para qué está la culpabilidad? La culpabilidad está para compensar. Si yo te hago en un momento dado, ¿vale? Yo me enfado y te hago algo que sé que te va a dañar, ¿vale? Luego cuando bajo mi nivel de emoción, digo, ostras, me he pasado, ¿vale? Me siento mal porque he hecho algo a sabiendas que está mal. Entonces, para poder compensar es, ostras, Milko, me he dado cuenta de que he hecho algo mal, ¿qué puedo hacer para compensar esto? ¿No? Dime qué es lo que necesitas que voy a hacer por ti, ¿vale? Entonces, esa es la culpa real, he hecho algo mal a sabiendas. Pero luego está la culpa que no es real, que podríamos decir que son accidentes, ¿vale? Voy a poner un caso muy extremo para que se entienda. Tú imagínate que vas conduciendo, estás con todos los sentidos puestos en la conducción, pero de la nada sale un niño y lo atropellas, ¿vale? ujú. Eso puede suceder. Mira que te dice muchas veces que detrás de un autobús pueden pasar personas, que detrás de una pelota viene un niño, ¿vale? Pero ha salido el niño de la nada y tú lo atropellas. Evidentemente te sientes culpable, ¿vale? Porque ostras, has hecho un daño, pero no ha sido adrede, no ha sido a queriendo, ha sido un accidente. Entonces esa culpabilidad no es real. ¿Ves por dónde voy? Claro, Está la culpa real de he hecho algo daño, he hecho algo expresamente y esto ha sido un accidente. Esa culpa no es real. Pero aún así, si aún ves que no puedes manejar esa culpa, ¿vale? ujú, Por historias pasadas, por creencias, por lo que sea, la manera de poder compensar sería a los padres diciendo, oye, pues he hecho esto, me siento fatal, ¿cómo puedo compensar? ¿No? Y ahí se reduciría el nivel de culpa. Pero luego hay una culpa que es inculcada. Esa culpa que te enseñan papá y mamá que te dice, cállate porque por tu culpa me duele la cabeza. O no hagas esto porque cada vez que te portas mal, yo me enfado por tu culpa. ¿Vale? Entonces, esas culpas que nos inculcan de pequeños, que son manipulaciones, nos quedan grabadas en el subconsciente cuando somos adultos y cuando somos adultos nos sentimos culpables por todo. claro, Entonces, correcto. estamos intentando toda la vida compensando a todo el mundo porque nos sentimos culpables por todo. Entonces, esto hay que trabajarlo. Y eso lo veo mucho en consulta. Personas, mujeres sobre todo, que se sienten culpables por todo, porque claro, de pequeñas, papá y mamá, pues utilizaban mucho la culpa a nivel de manipulación. Entonces, si entendemos que el mensaje es, creo que he hecho algo malo, revísalo y si es real, compénsalo y si no es real, déjalo ir. Exacto. Que muchas veces, y has dicho algo genial, antes de seguir, voy a leer un poco los comentarios. Ahí Eddie nos saluda, nos dice, sí, pues la comunicación y la confianza. Chris también nos saluda, nos dice, absolutamente no, la comunicación es esencial. Puedo no compartir lo de mi pareja, pero sí puedo respetarlo. Correcto, Sí, pero ya sabes, ¿no? Y ahí viene el tema del respeto, pero ya sabes, ¿no? O sea, y está bien tener dos opiniones distintas, ¿no? Pero yo sé ya claro. la opinión de Sandra y tengo la mía, ¿no? Pero me baso sobre eso, ¿no? O sea, yo soy más consciente de decir, ah, mira, a Sandra le pasa esto o siento de esta manera, pues, ¿no? Es compartir su opinión, ¿no? Y es cierto totalmente lo que tú dices sobre el tema de la culpa, ¿no? Y a veces es muy interesante porque el... Y otra vez, justamente por el tema de la culpa, no es volteo y le echo la culpa a mi papá porque ellos me dijeron, no, es simplemente decir, ok, ellos a ver, puede haber otra situación, ¿no? Pero obviamente como padres, tú das lo mejor sin tener experiencia realmente. Entonces, obviamente,
dentro de eso, y obviamente sin querer queriendo, también trasladas sus propios miedos, su propia experiencia y sus propias creencias, obviamente, ¿no? Entonces, yo entiendo eso ahora, porque yo también creo que todo el mundo ha pasado por lo mismo, le echa la culpa a los papás, porque tú me dijiste, no sé, pues, ¿no? Pero es entender que no ver por la culpa, pero claro, tú has aprendido de ellos, ¿no? Y pasa lo que tú dices, pues, ¿no? Me duele la cabeza porque por ti, bueno, entonces te quedas con eso. Cuando tomas conciencia dices, oye, realmente eso no es mío. Y es más fácil liberarte también de eso, porque no es tuyo, justamente, ¿no? Pero tienes que llegar a ese punto, entenderlo, pasar ese proceso bueno, lo vivimos en consulta, pues, ¿no? Y viene la otra parte que tú dices, bueno, pero ahí también, hasta esa parte, de una forma accidental, ahí depende de cada uno. Yo no soy muy creyente de los accidentes, siempre hay un porqué, ¿no? A veces no lo tenemos claro. Es un tema al final de responsabilidad, pero siempre tenemos que usar esta parte de compensar, como tú dices, ¿no? Entonces, ahí analízate, ¿por qué estás tratando de compensar? Ok, fue un tema eventual, sale de tus manos. Ahora, hasta cierto punto, porque puede ser, vamos a poner en este caso, que realmente tú estás manejando, estuviste atento, totalmente atento a lo que estabas haciendo, realmente te diste, paraste en ese momento que tienes un autobús al costado, o no paraste, o no tomaste ese tiempo, o fue menos el tiempo. Entonces, yo siento que va tu responsabilidad por ahí, ¿no? Pero igual, es analizar justamente y te va a dar todas esas herramientas para tomar acción, ¿no? Entonces, igual son esas partes de alertas que te genera, en este caso, la culpa. Pero muchas de ellas es ficticia, ni siquiera es tuya. Entonces, no la tomes. ¿Para qué la tomas? ¿Para qué es parte de ti? ¿No? Entonces, sea de quien sea, digamos, hemos hablado en ese caso de los padres, pero puede venir yo digo de los cuidadores, porque bueno, puede ser cualquier persona que haya tenido esa responsabilidad contigo, ¿no? Entonces, es analizar, es tener esos segundos de autoanálisis y de cuestionamiento y decir, no, esto no es mío. O sea, yo no creo en esto. Y has dicho algo más interesante también, Sandra. En el caso de la culpa, normalmente va por un tema de manipulación. Te hace sentir mal, pues, no la culpa, ¿no? Entonces, no, ¿sabes qué? Y obviamente, y eso pasa obviamente mucho en la pareja, ¿no? Yo te lanzo la culpa justamente para manipularte, para que hagas lo mismo, para que te sientas mal, o para hasta tontamente ganarte, ¿no? Esa discusión. Es muy típico. Cuando se utiliza la culpa para manipular, como de forma inconsciente, quizás de forma consciente no lo somos conscientes de que la culpa está para compensar, pero es así, pero de forma inconsciente sí. Entonces, cuando tú culpabilizas a otra persona, sabes que si la otra persona se va a sentir culpable, va a intentar compensarte y al final tú vas a salir beneficiado utilizando la culpa. De ahí Correcto. viene que se utilice tanto la culpa en la manipulación, ¿no? Yo te hago sentir culpable, entonces consigo lo que quiero porque tú me tienes que compensar. Exacto. Es que eso es, claro, si es inconsciente, hasta cierto punto, ¿no? Pero igual, si ya es consciente la manipulación, ya es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Pero igual es eso, ¿no? Consciente, consciente o inconscientemente sabemos que hay un tema de compensación, sea porque nosotros lo vivimos, obviamente es aprovecharse de la otra persona. Entonces, me ha pasado y lo he visto, ¿no? Que es tratar de ganar y obviamente porque quiero obtener eso de la persona, ¿no? Más atención o que me consienta o simplemente, mira, hasta la parte más, si quieres, sutil, sentir que gané esa conversación, Sí. esa discusión, nada más. No hay más compensación, simplemente gané, ¿no? Gané mi punto de vista o mi punto de vista fue el que prevaleció, de alguna forma, ¿no? Yo digo, ok, cuando escucho eso digo, pero ¿a qué costa? ¿No? O sea, hacer sentir mal a tu pareja, a llegar a ese punto, eso es lo que realmente quieres y obviamente esa es la parte que hasta cierto punto no se dan cuenta, pues, ¿no? Igual puede pasar con los hijos, ¿no? Entonces, y otra vez, no es echarle culpa a los padres, no va por ahí. Si es reconocer que ha pasado eso, obviamente que somos padres o cuidadores, ¿no? Que somos muy influenciados por ellos porque ellos son los que generan esta base, sobre todo cuando somos muy niños. O sea, nosotros no somos nada, somos una esponja. Entonces, ¿de quién absorbemos todo esto? De nuestros padres, de nuestros cuidadores, de lo que vemos en su relación, ¿no? De la familia, ¿no? Ya después entra la parte social, pero el primero es
la familia nuclear, pues, ¿no? Entonces, si vemos eso, y encima, ¿cómo se generan esas creencias? Por repetición. Yo te apuesto, en tu ejemplo, tú decías, ¿no? Si tú escuchas por años de años tu mamá decirte, ¿no? Por ti he tenido esto, por ti me ha pasado esto, te la crees. Y comienzas Claro. y comienzas a relacionar, pues, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué pasa? No es extrañar que cuando esa persona esté en pareja y le digan algo muy parecido o igual, va a reaccionar, porque Claro. esa creencia ya la tiene totalmente arraigada, ¿no? O sea, ya construida en ese momento, ¿no? Entonces, es ahí donde tú tienes que regresar, pues, ¿no? Es ahí cuando yo le decía al principio, hacer este cuestionamiento, decir, ¿de dónde viene? ¿Por qué me saltó? Porque el cuerpo siempre te va a hablar, eso sí lo tengo claro, ¿no? El cuerpo siempre habla, y ahí viene lo que hablábamos al principio, ¿no? Esas señales de acción de las emociones, es justamente decir, ¿qué te está generando? Y si quieres voy a ser más específico, a ver qué te parece a ti, te va a decir en un lugar más preciso del cuerpo. Sí. Porque yo puedo sentir la culpa, por decir algo, ¿no? Que estamos hablando de la culpa, y en un momento la siento, como que sientes ¿no? Como decíamos, ¿no? Un mal trago acá en la boca, ¿no? Un mal sabor. Yo lo puedo sentir ahí, en ese momento. Y a ti puede ser como que la tipa, ¿no? Tengo como una gastritis en el Ujú. estómago. Y es la culpa, es la misma emoción. Cada uno lo siente Sí, sí. de manera distinta en otra parte del cuerpo encima, ¿no? Lo más chistoso es que tú vas al médico y el médico te dice que no tienes nada, no tienes gastritis, no tienes nada mal en tu garganta, o no tienes un mal sabor, simplemente lo que te genera esas emociones, ¿no? Entonces pasa, o sea, el cuerpo te da señales, siempre. Sí, por supuesto. O sea, cuando tú sientes una emoción, lo primero que reacciona es el cuerpo, que es la parte inconsciente, ¿no? El cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces, lo primero que sientes es esa reacción en el cuerpo y luego viene toda la emoción, ¿no? Fíjate que antes has comentado, ¿no? Con el tema de la pareja, ¿no? Que de ganar la conversación. Cuando tienes esa necesidad de ganar una conversación, es porque en el fondo hay un miedo, ¿no? Correcto. Vamos a hablar ahora un poquito del Uf, miedo. El miedo. El miedo. ¿Qué te está diciendo el miedo? Te está diciendo que debes prepararte mejor, ¿no? O sea, el miedo te está diciendo de que, bueno, a ver, el significado del miedo primero es imaginarte situaciones horrorosas en las que todo sale mal, porque al ujú, final el miedo es una imaginación, es un previo a algo que va a suceder, que todavía no está sucediendo. Entonces, claro, el significado del miedo es que tengo una creatividad brutal y me imagino un montón de cosas malas que me van a pasar, pero no deja de ser una imaginación. Luego te enfrentas a eso y ves que no sucede, ¿no? Y el mensaje del miedo es prepárate mejor. Entonces, cuando tú en una relación estás inseguro, que al final la inseguridad es un derivado del miedo, ¿qué te está diciendo ese miedo? ¿A qué tienes miedo? ¿A que te deje, a que te abandone, a que te traicione, a que, pues, prepárate mejor, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo te puedes preparar mejor? Pues como hemos dicho al principio, la comunicación, ¿no? ¿Qué hay en ti que genera esa inseguridad, ese miedo, ¿no? ¿Qué creencias, qué experiencias has vivido que te producen en la actualidad, te producen ese miedo? Prepárate mejor, empieza a investigar sobre ti, por qué estás generando esa inseguridad, ese miedo a la traición o al abandono o a lo que sea, ¿no? Al final también hablamos de las heridas, ¿no? Al final es que todo está relacionado, ¿no? Las creencias limitantes tienen mucho que ver con las heridas que hemos sufrido en la infancia. uf, total. Entonces, bueno, cuando sientes miedo a lo que sea, prepárate. Cuando tú te preparas, el miedo poco a poco desaparece. Y en el momento en que te enfrentas a la situación y ves que no era tan grave, ya es como un punto más a favor de esa autoestima, de decir, he superado un reto, he superado un miedo, ¿no? Ya tengo más herramientas en mi día a día para poder enfrentarme a distintas situaciones, ¿cierto? Tal cual. Lo que pasa que ahí el miedo es, a ver, no quiero que se entienda mal, ¿no? O sea, pero es algo muy interesante, ¿ya? Porque yo siento a veces, no sé qué piensas tú, Sandra, que a veces el miedo es como una gran bolsa, ¿no? Como, como no queremos identificar exactamente la emoción, decimos miedo. Entonces,
yo cuando comienzo a preguntarle a veces a las personas que vienen a consulta o en general, realmente se dan cuenta que no es miedo, quizás es tristeza, quizás esa es la emoción real que está detrás, ¿no? Pero a veces es decir, no sé si a veces es más fácil o no sé por qué lo hacen todavía, no lo tengo tan clara, pero lo dicen como miedo. Entonces digo, ok, vamos con el miedo, ¿no? Entonces, ¿el miedo qué te genera? ¿No? Tienes tres opciones, o te paraliza totalmente, o te echa para atrás, o te echa para adelante, ¿no? Entonces digo, ok, el tema es que mientras más miedo tienes, más sé que hay una cosa enorme detrás. Pero también dentro de esa cosa enorme también hay algo muy positivo detrás, del mismo tamaño. Lo que pasa es que tu miedo lo está cubriendo, pues, ¿no? Y nuevamente lo que hacemos es, nos paralizamos completamente, no actuamos, estamos ahí justamente paralizados, o nos echamos para atrás, nos gana, o hacemos que nos gane, porque como tú dices, muchas veces es que no existe. O sea, para mí el miedo es una de las grandes alertas para hacer este análisis, ¿no? Pasa esto, en todo sentido, ¿no? En todo sentido. Por eso a veces del miedo pasas a la fobia también, ¿no? Porque lo estás magnificando. Correcto. O porque quizás, justamente, de infancia, te pasó algo que justamente te generó ese trauma. Algo tan simple, ¿no? ¿Qué pasa si tú de niño, de niña, tuviste una mala experiencia con un perro? Le tienes miedo. Más adelante. Puede llegar a una fobia. Hay un trauma. Y puede ser que el perro ni siquiera te haya mordido. Simplemente tú siendo niño, el perro actuó como perro y se asustó y, no sé, te golpeó, ¿no? Se abalanzó en ti. Entonces todo eso lo viviste como un gran trauma, ¿no? Ujú. Entonces, tú más adelante dices, no, yo al perro no me lo puedo acercar, ¿no? Pero no es que te hizo algo, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Entonces, el mío se ha transformado en algo mucho más grande. Ahora, como hablamos del dolor, ¿no? ¿Cuál es la solución? Transítalo, enfréntalo. O sea, lo que quiero tener claro, o sea, mejor dicho, lo que le quiero dejar claro es que sea la emoción que sea, la culpa, el miedo, la frustración, lo que sea, no es que ya se van a ir, no es que van a dejar de existir, siempre van a estar ahí. Pero una cosa es muy distinto, es justamente cómo la gestionas. Una cosa es decirle, ok, tengo el miedo como alerta, y puedes decir, hasta, voy a ponerlo como parodia, ¿no? Le puedes decir, muchas gracias miedo, ¿no? Gracias por tu alerta, me sirve justamente para analizarme, pero yo sigo adelante. Entonces, mi consejo es eso, autoanalícense, ya que tienes esta gran alerta que te está diciendo, oye, ojo con esto, Milko, ¿no? Pero no se queden ahí paralizados, no se vayan para atrás, porque eso es alimentarlo, ¿no? La otra cosa es, vayan para adelante, o sea, transiten, enfrenten ese miedo y siempre va a estar ahí. Obviamente cada vez va a ir disminuyéndose, pero tómenlo como una gran alerta para ustedes, para su cuerpo. Por algo les está diciendo, ¿no? Quizás es algo desconocido, también como tú dices, ¿no? Es algo que no conocemos, entonces, no, no, mejor no, ¿no? Mejor no hacemos nada, ¿no? O por último, ¿qué pasó? Y ahí te das cuenta, te digo por el perro porque me acaba de pasar hace poco, lo tengo en mente, y llegamos a ese punto que se dio cuenta, se acordó que de niño le había pasado eso. No es que le había mordido, simplemente el perro le saltó, lo tumbó y Y se asustó. y es eso. Y ahora está feliz. Entonces le digo, ¿cómo tienes que hacerlo? A ver, no te digo que ahorita vayas y abraces a un perro y encima un perro grande, ¿no? Comienza con algo quizás pequeño. O sea, cada uno verá su manera, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Mira, la solución, esa persona lo planteó, no lo planteé yo. Le dije, dame una solución. ¿Qué harías tú, no? Y lo que hizo fue a una tienda de animales. Que los perros están en ese momento, ¿no? Como que en exhibición, pero en jaula. Y nuevamente te venden perros pequeños, ¿no? Recién nacidos o de muy poco tiempo, que son chiquitos. Entonces los comenzó a acariciar, o sea, digo, comienza, si te es así, comienza paso a paso. No comienzas Claro. con un perro enorme, ¿no? Para no generar, digo, tú verás esos pasos, ¿no? Y lo hizo, a los días lo hizo, ¿no? Y, Claro, a y medida que te vas enfrentando poco a poco a este miedo, vas superando pequeños retos, tu confianza va en aumento y al correcto, final tienes exacto, nuevas herramientas. Y es que el miedo está para aprender, el miedo está para ayudarte a aprender, que te prepares mejor y adquieras nuevas herramientas para el día a día. Si es que al final todas las emociones
tienen su parte positiva, aunque a priori parezcan negativas. Es que tal cual, Sandra, pero la diferencia lo que hace es justamente cuando haces esta parte de llegar a la raíz, ¿no? Y obviamente aprovechar esas señales de acción de las emociones, que es lo que un poco lo que estamos hablando es que cuando llegas a la raíz y entiendes que viene de ahí, ¿sabes? Esa es la raíz. Entonces, sabes por dónde comienza. Entonces, esa persona dice, ok, me está generando esto, sí, reconoció que le daba miedo, definitivamente, y obviamente esta persona lo planteó y dijo, no, voy a entrar a una tienda de animales, ¿no? Me pareció estupendo la forma. Entonces dijo, ok, enfrento mi miedo de una de otra manera, se buscó esa, de una forma hasta cómo sentirse cómoda dentro de todo. Obviamente yo después le dije, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo lo viste? Y no puedo asegurar, pero no, intuición me dice que en algún momento va a tener un perro. No sé, ya les contaré en otro capítulo si esa persona llega a tener o no, pero al final es eso, ¿no? Como ya es consciente de lo que le genera, ya es consciente de la raíz de donde vino eso, y se dio cuenta y pudo sanar esa situación de niño o de niña, ya lo enfocó totalmente distinto. Y se dio cuenta que simplemente había sido una mala situación, tomada de una mala manera, y ahora de adulta simplemente ya lo toma muy distinto. Tiene que transitarlo, como tú dices, paso a paso, ¿no? Ha encontrado la manera en la que se sienta cómodo, y lo está haciendo. Entonces, lo está enfrentando, ¿te das cuenta? Y se da cuenta que simplemente no tiene más sentido. O sea, no es todo este universo que se creó por muchos años, que eso es lo que hace nuestra mente, ¿no? O sea, de esto lo genera como te digo, un gran trauma cuando no pasa eso. Y lo sigues alimentando, porque claro, lo he alimentado por muchos años, cada vez alejado más de los perros, encima lo evitaba cada vez más. Es más, no es raro pensar que, por ejemplo, ¿qué pasa sobre eso? Que le pueda salir una alergia, ¿no? Pero no Mm. es, o sea, no es una alergia como tal, sino es justamente es todo lo que se ha creado a través de emoción, para evitar justamente, y obviamente dice, no te acerques porque, claro, mi cuerpo reacciona a la alergia, Claro, ¿no? sí, sí, así es. Sí, y lo curioso es cuando el enfado, por ejemplo, ¿no? Que es una emoción muy impulsora, es una emoción de acción, ¿no? Te enfada y reaccionas, y en cambio las otras emociones son más paralizantes, ¿no? La culpa te paraliza, la vergüenza te paraliza, la tristeza te paraliza, el miedo te paraliza. Entonces, como tú has dicho que antes, que es cierto que una emoción puede tapar la otra. Normalmente el enfado suele tapar otras emociones que hay debajo, que son las primarias. Pero Ujú. como las primarias te mantienen estática, al final utilizas el enfado, primero para no reconocerlas, segundo porque el enfado te da poder, te hace sentir poderosa, ¿no? Te hace sentir fuerte, porque claro, estás enfadada y ahí accionando, ¿no? Y luego, precisamente por eso, porque te ayuda a pasar a la acción. En cambio, las otras emociones son Ujú. paralizantes y te habrá pasado, ¿no? Como dices, que una emoción va tapando a la otra. Por ejemplo, la vergüenza es una emoción que, sobre todo de mayores, que nos da vergüenza tener vergüenza. Entonces, es una emoción que pasa como muy desapercibida. Es como, wow, ¿no? Sientes la vergüenza y enseguida la tapas. Y la sueles tapar con enfado, ¿no? Es decir, hostia, no quiero sentir la vergüenza y te enfadas contigo y te enfadas con el resto del mundo, ¿no? Entonces, en lugar de paralizarte, reaccionas enfadándote. Y la vergüenza es, para mí, por lo que he visto, siento que la vergüenza es la emoción que te puede llegar incluso al suicidio, es la emoción más baja en la escala de Hopkins, ¿no? Es la emoción que te destruye más fácilmente, porque si el mensaje, el significado de la vergüenza es creer que yo estoy estropeada, que yo soy algo malo, pues imagínate cómo me puedo enfrentar al mundo sintiendo que yo soy algo malo o que estoy estropeada y que los demás no me van a amar. Uf. Claro, la vergüenza es una emoción que es muy autodestructiva y eso, y no deja de ser una creencia de identidad, Ujú. ¿no? Yo creo que soy algo malo, que estoy estropeada, que nadie me va a querer. Entonces, con esta creencia de identidad, ¿cómo puedes ir por la vida?
Y son emociones que son muy sutiles, pero son muy importantes de trabajar, porque, porque son muy autodestructivas, ¿no? Y una persona con vergüenza está completamente paralizada de por vida, es que no, no puede interactuar con los demás, porque claro, tiene miedo de que descubran su maldad o su parte estropeada. Entonces, claro, son personas que no interactúan, son personas muy solitarias, que al final, pues en casos muy graves, pueden llevar incluso a lo peor, ¿no? Supongo que tú te debes haber encontrado con casos así, ¿no? De una vergüenza muy profunda que cuando la vas trabajando dices, ostras, pero si es que esto no tiene nada que ver contigo, si simplemente fue un mal comentario que hizo papá o que hizo mamá y realmente no tiene nada que ver contigo, sino todo lo contrario. Yo me acuerdo una vez una chica que trabajé la vergüenza y desde que nació su madre le dijo que no tendría que haber nacido, el padre la rechazaba y creció sintiendo esa vergüenza, pero ella seguía amando a sus padres. Entonces, cuando empezamos a trabajar y ver de dónde venía todo, le dije, pero ¿tú crees que un bebé puede tener algo malo? ¿Tú crees que un bebé puede nacer malo o estropeado? Y dice, no. Digo, entonces, mm, ¿qué, ¿dónde está lo raro o dónde está la parte atrofiada? ¿En el bebé o en los padres que son incapaces de amar a un bebé? ¿Sabes? Entonces, claro, cuando entendió que no tenía nada que ver con ella, sino que pues bueno, sus padres que estaban como estaban, con sus heridas, ¿vale? No es que esté culpando, sino que, como tú has dicho al principio, que los padres pues tenemos nuestros traumas, nuestras heridas, y como ningún niño nace con un manual debajo del brazo, pues no sabemos gestionarlo. Entonces, si no estamos sanos, es imposible crecer y educar a un niño de forma sana, ¿no? Entonces, pero cuando entiendes que no tiene nada que ver contigo, sino que son historias de papá y mamá, ostras, te alivia y puedes empezar a confiar en la vida, ¿no? ¿No te has Es encontrado tú con tal casos así? cual, es que tal cual, Sandra. O sea, lo que pasa es que es como pasa un proceso, ¿no? O sea, y esa parte de vergüenza bueno, interesante porque es muy, como tú lo dices, ¿no? Es silenciosa. Sí, Muchas veces llega a ser, o sea, muchas veces es silenciosa. Entonces comienza por tu entorno muy cercano. Hay una frase que está detrás, ¿no? No digo que siempre pase, ¿no? Pero es el que dirán, ¿no? Y existe esta presión, porque sí, existe esta presión familiar y social, ¿no? Y entonces, mi pregunta va es, ¿a quién estás complaciendo? ¿A ti? ¿A tu papá? ¿A tu mamá? ¿A tu entorno? ¿A tu familia? ¿A tu trabajo? Entonces, ojo con eso, ¿no? Existe esa presión, definitivamente. Entonces, y todos tenemos vergüenza, todos hemos pasado de una a otra vergüenza, ¿no? Quizás yo te lo pongo así, ¿no? Te voy a hablar en mi caso. Yo trabajé por mucho tiempo, yo le decía pánico escénico, ¿no? Tú me sacas, no tengo problemas, pero el hecho de hablar al frente, de exponer, sí, me costaba, definitivamente. Entonces, ¿por qué? Porque dentro también había este miedo a equivocarme, o miedo a hacer el ridículo, miedo a equivocarme realmente, más que el ridículo, no tanto porque vas preparado, pero de equivocarte al frente de la sociedad, pues, ¿no? Amigos o del trabajo o de lo que sea, pues, ¿no? Y eso, quieras o no, me da vergüenza, ¿no? Que obviamente que me miren o que se rían, ¿no? Entonces, pero ese es en silencio, ¿no? Obviamente lo vas trabajando, ¿no? Y evitas justamente que eso llegue quizás a una depresión y todo vaya de esa mano, pues, ¿no? Y termine en algo mucho peor. O sea, cuando termines en ese momento, en ese punto tan grande, pues, ¿no? De tú decir, sabes que no sirvo para nada, no, o sea, prefiero no estar acá. Lo que te está diciendo realmente no es que no quiera estar acá, lo que no quiere es tener ese dolor. Eso es lo que no quiere esa persona. Estoy seguro que no quiere esta vida, ¿no? Pero esa es la parte de la vergüenza. Y tú decías algo justamente con el enfado, ¿no? Porque ahí hay, como que siento que hay etapas, ¿no? Tú tienes el enfado, que es justamente ir hacia adelante, pues no es totalmente contrario a lo que estamos hablando. Y tenés el enfado, la ira, la cólera, el resentimiento, como siento que es una cadena, ¿no? Que puede detonarte, ¿no? Pero justamente, y hemos hablado de los tres, hemos hablado de otras cosas más, definitivamente, pero yo le digo, para mí los tres jinetes del apocalipsis, ¿no?
la culpa, el miedo y la ira. Para mí para mí los tres, otra vez, jinetes del apocalipsis, ¿no? Dentro de todo eso. Pero en el caso de la ira o en el caso del enfado, tiene un componente distinto, ¿no? Muy marcado. Aparte de lo que tú decías, que vas adelante, es que este, puede generarte, porque tú obviamente tú tomas la decisión completa, de agrandar mucho más la situación o el problema que estás viviendo. Y justamente lo más interesante es que te está dando qué hacer al respecto. ¿A qué me refiero? ¿No? Como dice Milko, ¿qué hago con esta ira? ¿No? ¿Cómo la manejo? ¿Cómo la gestiono? Le digo, muy simple. No te digo que no, que te la quedes, porque eso como que puede ser peor, ¿no? Sácala, sí, Claro. pero no la compartas. Desgástala, exprésala. Al Pero, final las emociones son energía. Cuando tú la expresas, las desgastas. Por lo tanto, correcto. las transmutas. Pero, ¿dónde está el truco, Sandra? Es la sacas, más no la compartas. Porque el problema es cuando la compartimos, la ira, ¿no? Mandamos ese mensaje, ¿no? Con esa ira, con ese enfado, o escribimos, mandamos ese WhatsApp, ese mensaje de audio, o esa llamada, es cuando lo estamos compartiendo. Y ahí donde entras a un problema enorme porque no estás pensando, ¿no? Y obviamente del problema que es así, y así tú tengas, ok, mira, la ventaja o la razón de ese problema, si ya viene con ira, ya perdiste completamente. Entonces yo digo, sácalo. Entonces digo, ok, escríbelo. Estoy enfadado con Sandra, perfecto. Escribe ese mensaje. Es buenísimo, es terapéutico escribirlo, sacarlo de ti. Como tú dices, lo vas desgastando esa emoción, sí, pero no lo mandes. O por último te digo, tengo una solución más intermedia. Escríbelo o grábate ese mensaje, que pase 24 horas, vuelve a escucharlo, vuelve a leer ese mensaje y piensa a ver si realmente lo vas a mandar. Yo te puedo apostar que no lo vas a mandar. Al menos lo vas a cambiar el mensaje, ¿no? Pero después de 24 horas. Entonces, ¿qué pasó? Ya desgastaste la emoción inicialmente, después de 24 horas, obviamente estás mucho más tranquilo, mucho más en ti de nuevo, y te da la posibilidad de analizar lo que estás diciendo. Entonces, ojo, con eso no estoy diciendo que no lo digas, simplemente lo vas a decir de otra manera, ¿no? Vas a poner las comas donde tienen que ir, vas a cambiar ciertas palabras, te vas a dar cuenta que en verdad estabas hablando literalmente, como decimos acá, con el hígado, no con la mente, no trasladando realmente lo que tú quieres trasladar, y va a cambiar la situación. Por eso le Claro, digo que eso, es un sí, eso jinete, está pues muy no es, bien. por eso le digo que es tan terrible, el tema es que lo que hacemos es actuar al principio, ¿no? Simplemente actuamos con enfado, actuamos con ira, por eso le digo, ya entienden por qué le digo jinete del apocalipsis, ¿no? Entonces le digo, sí, Reaccionas al momento. uff, Mm. y te vas, ¿no? Y encima si la persona comienza a hacer esta contraposición contigo, uff, esa ira o ese enfado comienza a escalar y Mm. te puedes nublar completamente, totalmente, te gobernó completo. Claro, cuando la ira, ¿no? Cuando se entra ahí en guerra de egos y una de las partes se empieza a enajenar, eso es porque esa persona tiene mucha ira acumulada. La técnica esa que dices de escribir y tal y revisar los mensajes está bien cuando eres consciente ahora del enfado que tienes, pero cuando hay ira acumulada que no has conseguido poder expresar, una de las técnicas que yo recomiendo es empezar a bailar con música muy alta, una música muy cañera, y entonces empiezas a dejar y a dejarte llevar por la música. Y llega un momento en que empiezas a gritar, a dar puñetazos al aire, o incluso al sofá, a cojines, y ahí descargar esa ira que es inconsciente, que lleva años acumulada, porque te han enseñado a reprimir las emociones. Ujú. Y como nos han enseñado a reprimir las emociones, se queda todo ahí atrapado, y entonces cuando sucede un evento en el que sale un poco, tendría que salir un poco de ira, no, explosionas. Y entonces, claro, ahí el tema se complica. Entonces, lo suyo es, si reconoces que eres una persona que siempre estás en enfado, que siempre estás en ira, es porque hay mucho enfado acumulado. Y una de las mejores maneras de sacarlo es desgastándola, pero gritando, dando puñetazos al aire, bailando, o sea, es como desgastar toda esa energía. Y ahí ya es como que empiezas desde cero, ¿no? Entonces los pequeños enfados del día a día los puedes gestionar mejor. Tal cual. Lo que pasa es que tú has dicho algo clave, ¿no?
lo vas acumulando, ¿no? Y a veces, sí, y es cierto, o sea, todos de alguna forma, obviamente si no está gestionada, acumulamos, tenemos esa ira acumulada y es un peso acá en la espalda, ¿no? Y lo peor de todo que ahora, otra vez, yo supongo estar conversando con Sandra y pasa, voy a poner un ejemplo el más tonto posible, ¿no? Entonces, ya no te das cuenta que te está controlando de tal manera que de una situación tonta, simple, lo magnificas tanto por esa ira acumulada, ¿no? Claro. Entonces, obviamente viene toda esa molestia, viene toda mi reacción, y, ¿no? Y hay un momento que si llegas a tomarte, a darte cuenta, porque la gente te lo va a decir, ¿no? Oye, Mico, pero no era para tanto, o sea, solamente pasó la mosca, ¿no? O sea, estoy agarrando cualquier cosa, ¿no? Un ejemplo tonto, ¿no? Y porque llegas a hasta desproporcionar toda la situación. Lo que tienes, lo que pasa es que la emoción te está gobernando completamente y tienes toda esa ira acumulada, ¿no? Y está genial lo que tú dices, Sandra, y en verdad esa parte física de bailar, de descargarte, ¿no? Yo le digo, mira, agarra estas, como que hay mucho en los gimnasios, ¿no? Esas bolsas de arena y Mm. descárgalo. O sea, claro, los punching bags que le dicen, ¿no? O sea, descárgate con eso, este, pero claro, lo que está detrás es eso, desgastas la emoción. Esa es la idea, ¿no? Ahora, obviamente la idea es llegar a la raíz, pero de todo eso, pero esa es una parte, pero otra parte es desgastar todo ese cúmulo, toda esa bolsa que tienes de ira acumulada, porque encima lo que va a pasar es que Sandra va a pagar los platos rotos por todo eso que está acumulando. ¿Es justo? ¿Es necesario? ¿Es así? Entonces, ojo con eso también, ¿no? Entonces, hay muchas maneras. El tema yo he visto mucho y lo he vivido, es como que la terapia de la almohada, ¿no? O sea, literalmente agarras tu almohada, la pones acá, obviamente tratas de revivir esa emoción y descargas. Y es muy liberador, así como le digo el tema de escribir, o en ese momento que estás mucha rabia, simplemente escribes o te grabas, sí, la palabra tiene un poder enorme, ¿no? O sea, cuando, cuando la utilizamos, ¿no? Entonces, ok, si te sale mejor escribir, bailando, o sea, pero sacarla de ti, de tu cuerpo, pues, ¿no? Entonces, el ejercicio es otra manera, ¿no? No lo lleven tampoco al extremo porque a veces lo usan como gran impulsor, ¿no? De hacer 10 horas de gimnasio, tampoco no estamos diciendo eso, pero sí buscar esa parte de desfogue, pues, ¿no? Y tú has dicho también algo importante, Sandra, tú te das cuenta que cuando vas poniendo música y como que vas dejando llevarte por la música y un momento que sale, que brota, porque está ahí, ¿no? Y no te digo tal o cual música, porque depende de cada uno, no, no es que tengas que ponerle, no, si me pongo, no sé, pues una bachata no va a salir, si me pongo, no sé, pues un heavy metal me va a salir más fácil. Depende de cada uno, depende qué emoción, o sea, cómo te lleve esa música, ¿no? La idea es que salga de ti y la puedas sacar, a veces gritando, ¿no? El tema de, como tú dices, ¿no? El tema de golpeando al aire, ¿no? O a una almohada, si tienes el gimnasio para ir a esta bolsa de arena, ¿no? Pero es desgastarla. Esa es la palabra clave, pues, ¿no? Porque acumularla, olvídate, ¿no? O sea, va a salir en cualquier momento y encima, en una mala situación, no la vas a poder controlar porque eso es una mentira, ¿no? Y encima, al final terminas, como digo, ¿no? Vas a terminar pidiendo más disculpas que otra cosa, porque dices palabras que no son, porque obviamente es que te descontrolas. Ni siquiera estoy hablando que puede terminar hasta un tema físico hacia la otra persona, que también pasa. Simplemente Sí, sí. por el tema verbal. Si no desgastas las emociones y las intentas controlar, como hemos dicho, al final el cuerpo expresa lo que la boca calla. Entonces, bueno, ya sabemos que cada emoción afecta a un órgano distinto. Entonces, bueno, si acumulas ira, enfado y no la desgastas, pues ojo con tu hígado, a ver qué le va a pasar al hígado, ¿no? ¿Qué enfermedades pueden estar relacionadas con eso? O sea, ya se sabe, ¿no? Que obviamente las emociones están relacionadas con cierta parte de nuestro cuerpo, nos generan ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, se sabe, o sea, eso ya no es una teoría, ¿no? Entonces, no es por las puras que, obviamente, no es de la noche a la mañana, ¿no? Esto es repetitivo, ese es el tema, ¿no? Que lo repites muchas veces en tu vida hasta que en un momento te dices, ¿sabes qué? Como no lo estás sabiendo gestionar, ¡pum! Enfermedad, ¿no? O comienzas teniendo un síntoma, ¿no? También es cierto. Entonces, no te estoy hablando de cuál
tal enfermedad, pero te va a salir, ¿no? Entonces, seamos preventivos, ¿no? Si ya te está mandando esta alerta, si te está generando este estímulo, ¿no? Hagámosle caso, o sea, tomemos atención, pueden, una solución es justamente buscar apoyo, primero es un círculo cercano, ¿no? Y si no encuentran eso, tienen a personas como a Sandra y como a mí que les pueden justamente ayudar en esa gestión emocional. ¿Para qué? Para llegar a las raíces. O sea, otra vez lo digo, ¿no? No es para que dejar de que si ya no vamos a tener miedo, ya no vamos a tener culpa. Eso es mentira. Están ahí, siempre van a estar. Lo que pasa es que la vas a gestionar de manera distinta. Claro. Eso, obviamente va a ser un gran cambio en tu vida, en tu manera de enfrentar la vida, ¿no? Obviamente eso también es práctica, ¿no? Pero mucho sale justamente, y es algo mucho más marcado, no sé qué te ha pasado a ti, Sandra, es que se va a dar cuenta dentro de este proceso, es que una parte, para comenzar, lo que hablábamos, ¿no? No es tuya. Te vas a dar cuenta que mucho es una carga, vale la redundancia, que cargas de tus padres o cuidadores, o sea, de tu entorno social y familiar. Entonces, deséchala, si no es tuya. Bueno, a Considéralo. veces también son interpretaciones, ¿eh? A veces no son tuyas, pero a veces es Correcto. que no ha sucedido y ha sido una mala interpretación. Exacto. A veces tú puedes generar la herida del abandono y a lo mejor el papá es que estaba todo el día trabajando y no tenía tiempo para ti, pero no es real. El papá no te abandonó, simplemente que trabajaba muchas horas. Y al final es una mala interpretación que hiciste de pequeña. Y no solo eso, Sandra, sino que dentro de esa mala interpretación, mira, has dicho algo interesante, ¿no? Papá trabajaba todo el día. Y voy a poner mi caso, ¿no? Mis dos papás trabajaban todo el día, ¿no? No solo eso, sino que es entender que su lenguaje del amor era ese. Ahora, dentro de todo esto, Sandra, ¿qué mensaje no nos podías decir, pues, no? O qué recomendaciones nos podías dar justamente un poco para cerrar toda esta conversación que hemos tenido, ¿no? Bueno, yo lo que diría es que es importante saber el significado y el mensaje de cada emoción. Cuando la sientas, hacer un poquito de conciencia, de trabajo personal, de ver de dónde viene, por qué sientes esto, qué es lo que hay detrás. Y entonces, de esta manera, no reaccionar como tú has dicho antes, ¿no? Que al final tus emociones, si las escupes hacia los demás, al final las relaciones se estropean y a veces se entra en guerra de egos. Entonces lo interesante es, ojo, estoy sintiendo esto, ¿por qué lo siento? ¿De dónde viene? Y entonces poco a poco ir gestionando esas emociones y no sangrar esas heridas encima de nadie, sino es autogestionarse, ¿no? Y cuando haces eso, pues todo funciona mucho mejor, es todo mucho más fácil, con pareja, con amigos, con hijos, con familiares. Creo que la autogestión es la base de todo para tener una vida rica y feliz. Creo que va por ahí. Tal cual, ¿no? Y entender que lo que veníamos hablando, ¿no? De que no es que se eliminó, o sea, no, igual No, las emociones vas a tenerlas, ¿no? Va a seguir existiendo miedo, va a seguir existiendo culpa, va a seguir existiendo ira, enfado, vergüenza, ¿no? Pero es saber cómo gestionarlas, es saber que están ahí, te acompañan y tienen un lado bueno, como le decía, ¿no? Son alertas, o sea, te preparan te están dando una señal en ti de algo tienes que tomar acción o algo no está pasando, o por último, esto como tocarte la puerta diciendo, Sandra, ojo, acá tienes algo todavía que aprender, de que entender, que sanar. Te están dando la puerta por algo, ¿no? Sea cual sea, ¿no? A veces es simplemente, como hablamos del mío, ¿no? Decir, ojo, Milko, analiza bien esta situación, por algo está pasando, puede ser real, ¿por qué no? Porque es una situación que no conoces, ¿no? Totalmente desconocida, entonces te da esa sensación de que analices, ¿no? Justamente te hagas este autoconocimiento, autoposicionamiento y sea parte de tu autocuidado de ver qué hacer, ¿no? Pero no para que no hagas nada, es justamente para que tomes acción, correcto. ¿no? Y lo que recomendamos es simplemente es que vayas adelante, ¿no? No que simplemente retrocedas, pues, ¿no? Pero justamente que te ayude en ese autocuidado, pues, ¿no? Entonces, tómelo como una alerta, ¿no? Que tu cuerpo te va a decir y en verdad, tómalo en cuenta, porque o sea, mal gestionado o simplemente tratar de evitarlas, tratar de mitigarlas, tratar de bloquearlas,
tarde o temprano va a terminar, si no, no lo hacen, en una enfermedad. Entonces, evítense la enfermedad. O sea, tarde o temprano va a terminar eso porque justamente has estado mucho tiempo, y además que, y lo digo porque lo he pasado más de una vez, es que es un desgaste de tiempo y energía tratar de controlarlas, tratar de hacer que no existan o de evitarlas o bloquearlas. Es una resistencia enorme, enorme, ¿no? Entonces, ¿no prefieren dedicar esa energía a otra cosa? Yo les pregunto, ¿no? Entonces, y encima, la idea es que con las acciones que nosotros tomemos realmente tengamos un resultado. Pero si no están consiguiendo nada, simplemente están evitando, 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 no están consiguiendo absolutamente nada, porque la emoción sigue ahí. En cambio, cuando la gestionan, dan ese paso hacia adelante, la entienden, llegan a las raíces, y cuando vuelven a pasar esa situación, les puedo asegurar que al menos van a cometer menos errores, porque ya la gestionaron, ya saben, ya llegaron a esa raíz, ya la entendieron, ya la comprendieron, ya es parte de ustedes, ya, sí, pues ya tomaron conciencia y encima la aceptan y siguen adelante. Eso es con el miedo, con la vergüenza, con cualquier emoción que la tengan enfrente, ¿no? Obviamente, al no hacerlo, cada vez te va llevando más al lado oscuro, ¿no? Por eso a la Sandra cuando decía, pues, no, la vergüenza, claro, la vergüenza, pero puede ser algo tan silencioso que te lleve a un tema de depresión. Y la depresión, obviamente, si sigue continuando, le va a aumentar tristeza, le va a aumentar muchas cosas, que no soy válido y puede terminar en algo fatal. Sí, sí, Entonces, así obviamente, es. no estoy diciendo que va a ser de una noche a la mañana, ¿no? Pero justamente se hace más difícil porque ese tipo de emociones son silenciosas, ¿no? O el otro lado, las que no son silenciosas, como hablábamos del tema de la ira, ¿no? O sea, ¿qué puede terminar? O sea, ese puede llegar a un tema de descontrol, no solo verbal, sino físico, ¿no? Generate muchos problemas en el trabajo, con tu pareja, con tus hijos. ¿Dónde creen que vienen también los abusos? Es un tema también de descontrol de la persona, ¿no? Y no estoy diciendo que puede o no tener razón de la situación, pero ¿de qué te sirve tener la razón si tú te llegas a descontrolar, a no saber gestionar esa emoción? Y voy y te digo de todo o simplemente te pego. ¿De qué sirvió que tú tengas la razón? O sea, y el ejemplo que tú decías, ¿no, Sandra? Por ejemplo, ¿no? Pasa este accidente, digámoslo así, donde no te diste cuenta, ¿no? Y atropellas a este niño. Entonces, obviamente, los padres, obviamente, van a reaccionar Claro. totalmente, ¿no? Pero si, obviamente, el padre en esa escena ve a su hijo así, creo que cualquier padre va a reaccionar, pues, ¿no? Y se va a ir en contra de la persona, pues, ¿no? Totalmente. Pero si tú en vez de saber manejar la situación, reaccionas peor todavía y terminan peleando, y terminas, imagínate, ahí termina la escena peleándose a los puños con el padre, ¿en qué terminó? No. ¿Te das cuenta? O sea, y ha pasado, ¿ah? No estoy, pues, no te digo que siempre, pero no es una situación que no pase, ¿te das cuenta? Pero es una mala gestión justamente de todas esas emociones. Porque Y que encima a te veces cargaste con por cosas muy pequeñas reaccionas de forma exagerada, ¿no? A veces te enfadas con alguien porque vas a aparcar tú y te quitan el sitio y, y reaccionas de una manera que es desproporcionado, ¿no? Cuando dices, bueno, pues lo has visto antes, pues a ver, no pasa nada, busco otro sitio y ya está, no hay más. Pero es lo que decimos, cuando hay una ira acumulada que no sabes gestionar, pues por cualquier cosa pequeña explota. Y entonces vivir al lado de una persona que explote constantemente es horroroso. Es que no se puede estar. yo te pongo el ejemplo, Sandra, es como que tú vivirías todo el rato al costado de un volcán activo y que no solo que esté activo, sino que esté explotando de cuando en cuando. No creo que nadie. O sea, No. a ver, es muy bonito estar al costado de un volcán. Hay ciudades muy cerca de un volcán, pero que normalmente está inactivo. Pero si es un volcán que está activo y encima no solo activo, sino que es a cada rato, yo no creo que la gente estaría ahí, ¿no? Claro, es Obviamente peligroso. es válido para todos, ¿no? O sea, cada uno toma sus decisiones, ¿no? Y con eso no estamos diciendo que en ese ejemplo que tú dices, no es que no sientas, tío. Claro que siente la emoción,
te molesta, me da cólera, me da ira que me hayan quitado mi sitio porque yo estaba esperando porque puse mi señal para entrar y esta persona es un ABC. Ok, otra cosa es la reacción al respecto. No estamos diciendo que deje de sentirlo, pero el hecho de aceptar la emoción, el hecho de transitar esa emoción, el hecho de sacarle esa emoción, vas a ver que en ese momento, ok, te frustraste, te dio cólera, te dio ira, golpeas el timón, ya se pasó, ya se pasó. Y buscarás otro sitio y punto. Y ya La está. otra es que también pasa es que te vas a bajar y vas a increparle. ¿Y qué pasa si y ahí puede escalar un montón por un sitio? ¿Vale la pena? Por más que tengas la razón. Entonces, ¿qué valió que tuvieras la razón que tú hiciste todo digamos, lo que debiste hacer para ganar ese sitio? No valió nada. Y te ganas un problema gratis. Para mí eso es ganarse un problema gratis. Sí. Entonces, ojo con eso. No estamos diciendo que no sientas la emoción. Siéntela, transítela, vívela y Y después déjala ir. y déjala ir. Exactamente. Y déjala ir, ¿no? ¿Para qué la acumulas? Entonces, Sandra, para ir cerrando toda esta opción, todo esto que hemos conversado, primero, ¿cómo te podemos encontrar, Sandra, en las redes? ¿Cómo Pues podemos contactarte soy contigo? como Sandra Gómez Coach. Sandra-Gómez-Coach. Ok, Ahí estoy en TikTok, estoy en Instagram, estoy en Facebook y en YouTube también. wow. Siempre estás como Sandra Gómez Coach, siempre. Sí, siempre estoy Ok, así. Ujú. perfecto. Ya saben, perfectamente ya saben cómo encontrar a Sandra. Una última consejo, tip que nos puedes dar, Sandra, antes de acabar, y obviamente después te hago otra pregunta para que sepan qué se nos viene con Sandra, qué tiene preparado. Bueno, ahí nos comentarás. Pero último consejo, un último tip dentro de todo lo que hemos hablado. Bueno, ya más de lo que hemos dicho, poco más, ¿no? Es la autogestión, es el entenderse, el comprenderse, también el saber perdonarse, ¿no? Porque a veces cuando empezamos con trabajo de crecimiento personal, empiezas con, ala, pues sí que lo he hecho mal, o sí que he hecho las cosas mal, ¿no? Y qué mal, ¿no? Y ahí entra también el tema de la culpabilidad, ¿no? Que he hecho algo malo. No, hay que saber que todo es un proceso, que todos son aprendizajes y a medida que vas trabajando sobre tu historia, pues claro, van saliendo cosas. Entonces lo bonito es darse cuenta y poder trabajar sobre eso y llegar a ser una mejor persona, pero no entrar en esa culpabilidad o en ese automachaque, sino aceptarlo, aceptar que, bueno, que tienes una historia, que hiciste malas interpretaciones en su pasado y ya está. Y ahora pues tienes otro punto de vista, tienes más herramientas y a seguir para adelante. Yo creo que lo más importante es la aceptación, es aceptarse y poco a poco pues ir evolucionando y ya está, no hay más. Y tendremos otro programa porque ese es muy importante la parte que tú has dicho, ¿no? De perdón. Y más que, y entiendas el perdón, no es que necesariamente es hacia otra persona, que también puede ser, ojo, no lo niego, pero es perdonarte porque siento que nos hablamos tan mal, nos tratamos a veces tan mal, ¿no? Ay, porque dije y te golpeas, o sea, realmente te tratas muy mal en todo sentido. No te golpeas físicamente, pero sí, como dices, te machacas todo eso, ¿no? Y eso es un dolor y es una carga enorme, ¿no? Entonces, es perdonarnos, pero desde ese punto, ¿te das cuenta? Entonces, hablaremos de eso en otro programa definitivamente y ahí pasa esa parte de aceptar, ¿no? Aceptarnos y aceptar esa situación y entenderlo Claro. como que eso es parte de nuestra experiencia, nos ayuda justamente a transitarla y que la podemos incorporar, ¿no? Y en verdad cuando llega a ese punto, no saben lo liberador que puede ser sentir que has soltado realmente yo le digo, el gran peso, esta gran roca que tenemos acá, muchas veces generada por nosotros y a veces también por lo que aceptamos, ¿no? Pero muchas veces es por esa parte de no perdonarnos, porque nos castigamos, sí, nos castigamos mucho, ¿no? Y desde nuestra manera de hablar, ¿no? Pero a mí muchas veces, pónganse a pensar cuántas veces ese castigo es, no, entonces ya no salgo, ya no digo, ya no hago estas cosas. Te estás castigando. Cuando te gusta hacerlo, como decirlo, es mi parte de compensación, ¿no? Porque actué mal, porque lo dije, entonces ya hago esto. Ese castigo, Sí. ¿no? Entonces, pero bueno, lo hablaremos en otro programa.
Y lo último, Sandra, es, ¿qué se nos viene con Sandra dentro de tus servicios, dentro de todo lo que tú brindas al público? ¿Qué se nos viene? Cuéntanos. Pues estoy preparando una cosa súper bonita que saldrá dentro de un mes, el 22 de septiembre, Ok, que ya quedaremos otro día y te lo explico más extenso porque ahora ya es muy tarde, ok. ¿vale? No, está bien. Pero sí, estoy preparando, es un reto de 7 días, donde cada día va a ser como una sesión de coaching, donde vas a descubrir quién eres, de dónde vienes, las creencias que tienes. Entonces, bueno, es muy intenso. Pero bueno, ya hablaremos de eso otro día. Genial. Entonces, estemos atentos, obviamente, a las redes de Sandra. Lo repito, es Sandra-Gómez-coach, ¿no? Está en todas Sí. las redes, básicamente, ¿no? Igual que yo. Todas. Y estés atento porque, obviamente, cuando Sandra comparta este nuevo proyecto, este nuevo reto, yo también lo voy a compartir. Entonces, estés atento. Igual, tendremos otra sesión donde Sandra ya nos podrá contar en detalle qué significa, qué va detrás, cómo se puede inscribir. Bueno, todos los detalles los sabrán más adelante. Así que gracias, Sandra, gracias por estar acá, por compartir este hermoso regalo, este hermoso y preciado tiempo, ¿no? Que están importantes por bien, ¿no? Que es tu tiempo. Gracias por estar acá con todos tus conocimientos, con toda tu experiencia, haberlo compartido, bueno, con todos los que nos han visto, conmigo. De verdad que te agradezco enormemente haber estado acá conmigo. No, gracias a ti por haberme invitado a este café. Has sabido súper bien. Qué gusto, que a usted te gusta el café. Gracias, Milko, por haber contado conmigo y por haber compartido esta charla súper interesante. Creo que ha aportado mucho valor y creo que les ha ido muy bien, porque es muy interesante todo lo que hemos hablado. Espero que sí. Y bueno, nada, más que agradecerte nuevamente a ti, Sandra, a todos los que se han conectado. Por ahí ha estado Chris, por ahí ha estado Eddie, por ahí ha estado también, a ver, no me quiero olvidar, los que han regresado después de esa interrupción que no sabemos qué pasó. Sí, Susana, Carmen, bueno, a todos los que han estado conectados, a todos los que nos han escrito, de sí. verdad les agradezco. Y nada, para ti que tengas una feliz noche, los otros que nos siguen que tengan una feliz tarde, un gran, que se acerca el fin de semana, un excelente fin de semana y nos vemos en otro café con Milko la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, cuídense, Chao, chao, chao. chao.